Buenas tardes. Gracias a todas y a todos por asistir a esta presentación del libro de Los golpes sordos y la ingravidez del amor de Iván Romo. Este acto está enmarcado dentro de las actividades que desde la Concejalía de Igualdad se han puesto en marcha con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, día 25 de noviembre. Me gustaría decir que a día de hoy son 37 mujeres las que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año y un total de 1.118 desde el año 2003. La violencia de género, la violencia hacia las mujeres, es la manifestación más brutal de la desigualdad en nuestra sociedad y una de las formas más graves de violación de los derechos humanos. Es un hecho social que además tiene un carácter transversal, ya que afecta a todas las mujeres independientemente de su clase social. Además, conocemos otros tipos de violencia hacia las mujeres, como por ejemplo es la violencia sexual, el matrimonio forzoso, la mutilación genital o incluso la prostitución. Todas estas manifestaciones de violencia las sufren de manera desproporcionada muchas mujeres y niñas por el mero hecho de ser mujer. Esta lacra social nos interpela a todas y a todos, por ello, desde todos los ámbitos o instituciones debemos de seguir luchando para erradicar estas violencias machistas. Ahora, sin más dilación, me gustaría presentar a los componentes de esta mesa que hoy me acompañan. A mi izquierda tenemos a Pepe Alfaro, más a la derecha está María Jesús Aranda, una gran y querida conocida, e Iván Romo, el autor de este libro. Como bien digo, él es Iván Romo, es nacido en Bilbao, aunque reside en Tudela desde hace muchos años. Es licenciado en Derecho y amante de los libros, miembro de la Asociación Navarra de Escritores y ahora, pues un pequeño matiz, ha sido recientemente nombrado vocal de la zona de la Ribera y también es miembro de la agrupación Acuarelistas Vascos. Hoy nos presenta su segunda novela, una novela centrada en la violencia de género y como bien he dicho antes, es Los golpes sordos y la ingravidez del amor. Así que, bueno, no me extiendo más y os dejo con la presentación del libro y con los compañeros de la mesa que hoy me acompañan. Muchísimas gracias por asistir y os dejo con ellos. Bueno, buenas tardes. Es un placer volver aquí. La primera vez que estuve cuando se inauguró esta Casa de Cultura, estuve en la inauguración y siempre es grato volver, lo mismo que en la biblioteca de Buñuel. Voy a presentar en primer lugar a María Jesús Aranda, aunque ya os lo ha dicho algunas palabras. María Jesús es abogada, fue defensora del pueblo, primera defensora, como conoceréis, es nacida en Tudela y luego fue también parlamentaria. Después de estar aquí en Navarra, estuvo en Madrid, sobre todo como asesora del gabinete de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Y es precisamente allí donde María Jesús se encarga del asesoramiento en temas de calado social, como los relacionados sobre todo con la mujer, la violencia de género o los derechos humanos. De ahí que en este contexto creo que es necesario que estuviese María Jesús. Y también es responsable asesora en Derechos de Género Internacional Social, Adultos Mayores y Discapacidad de la Secretaría General Iberoamericana, porque han trabajado también mucho para llevar esto que en Europa parece un poco más concienciados a pueblos, sobre todo Hispanoamérica. Y yo siempre digo que es la deuda que nosotros tenemos con los países hispanoamericanos en todo. Entonces, le voy a ceder simplemente para no alargarme más la palabra, porque María Jesús nos va a hacer una especie de contexto de lo que es el libro, que para este momento creo que viene oportunamente. Buenas tardes y gracias por estar aquí y por venir. Úrsula, gracias por invitarnos y sobre todo también gracias a Iván por querer que esta tarde le acompañase. Yo voy a ser muy breve, puesto que el objeto más importante de esta tarde es hablar del libro de Iván, de Los golpes sordos y la ingravidez del amor. Pero sí que es verdad que este es un día muy especial, es un 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Y como bien ha dicho Úrsula, hoy ya el tema de la violencia de género ha salido del ámbito privado, está en el ámbito social. Todos tenemos mayor conciencia y mayor sensibilización respecto de este asunto, pero como muy bien ha dicho ella,
37 mujeres a esta fecha y 3 en estudio han sido asesinadas este año, por no hablar y por no extenderme, de la cantidad de denuncias y de sentencias favorables a los malos tratos en nuestro país y también en Navarra. No solamente son 37 las mujeres que han sido asesinadas de momento, sino que 24 niñas y niños han quedado huérfanos y además, algo que sí quiero remarcar, que en España siempre hacemos referencia a que estamos lo suficientemente concienciados sobre el tema y ahora son otros los que maltratan, los que asesinan. Bueno, pues de los datos oficiales del Ministerio, no voy a descubrir nada nuevo, de esas 37 mujeres, 19 son españolas de las asesinadas, 18 son extranjeras, pero resulta que en materia de los agresores son 30 agresores españoles y 7 extranjeros. Eso significa que nos queda todavía muchísimo por hacer. Es un camino a recorrer y que este 25 de noviembre tiene relación con la celebración de este día. No es celebración, yo no diría conmemoración, como bien ha dicho Úrsula, conmemoración en honor a 3 mujeres, a Patria, a Minerva y a Teresa, 3 hermanas de República Dominicana que en 1960 fueron asesinadas por ser unas luchadoras frente a la dictadura de Leónidas Trujillo. Entonces, a partir de entonces se celebra, se conmemora. Yo, respecto de lo que ha dicho al presentarme Pepe, decir que Latinoamérica, que es el lugar más desigual del mundo respecto de lo que son los derechos de las mujeres y de los hombres, sin embargo tienen una sociedad civil muy potente, muy luchadora, muy trabajadora. Yo he vivido bastante en distintos países en Latinoamérica y ha sido un placer. Bueno, pero como decía al principio, el objeto de hoy es el libro de Iván. Y entonces, como decía, nos trae, además de todo lo anterior, la presentación de este libro que conocí siendo un proyecto literario. Él me lo permitió leerlo. Es una novela de una profunda hondura, es duro, es tierno a la vez, explícito en los argumentos que atraviesa la obra. Los golpes sordos y la ingravidez del amor tienen un tratamiento, el fundamental podríamos decir que es el tema de la violencia de género, pero no solamente es eso. Atraviesa y traspasa también lo que es el amor, lo que es la ternura, lo que son las relaciones entre las personas. Realmente es un libro para mí apasionante. Tiene un posicionamiento literario y social de un autor que desgrana con dureza explícita lo que sufren muchas mujeres a lo largo de nuestro país. Yo quiero terminar diciendo algo y me va a permitir, además le he pedido permiso a Iván y a Pepe, que es el presentador, para que me dejasen hacerlo. Voy a leer la contraportada de esta novela y con ello termino. No es larga, es corta. El libro versa sobre la agresión a la mujer, ¿no? Y representa con toda crudeza la violencia. Y dice en una carta que le escribe la ama, a la que yo considero la protagonista, a su hija Inés, cuando se da una situación muy dura, la más dura en todo el libro, y le escribe a su hija por si acaso le ocurre para que lea esa carta. Y entre otras muchas cosas, si leéis el libro os gustará, dice: es fácil decir que las mujeres hemos de ser valientes para llamar al 016, que hemos de acudir a las autoridades para denunciar los hechos violentos de los machos. Es jodidamente fácil decir a las víctimas lo que debe hacer. Lo difícil es hacerlo cuando no tienes más vida que estas 4 putas paredes, cuando no tienes más recursos económicos que el salario de quien te agrede, cuando no tienes más miedo que el de un cabrón victimario pueda infringir a tu propia hija. Ese miedo te atenaza, te paraliza, ese miedo te carcome y se apodera de tu ser y de tu mente para someterte ante la fuerza del puño, para empequeñecerte hasta degradarte por completo como proyecto de mujer. Ese miedo te hace ver que es realidad lo que es estar sola, sin más oportunidad que esperar que no venga a casa lo suficientemente bebido como para que no tenga más ganas que derrumbarse vestido sobre la cama y no de violarte. Es muy fácil hablar por los demás sin imaginar cómo pueden ser esos demás y sus jodidas circunstancias de violencia. Nada más y muchas gracias. Y aquí está el autor. Gracias a ti. Gracias a ti.
Entre otras cosas que pone en su currículum, a mí siempre me gustan, hay una cosa que dice que ejerció la defensa de las causas que estaban perdidas. Y bueno, eso creo que algunos somos también muy expertos en defender las causas perdidas, que son las buenas causas además. A mí me gusta siempre cuando presento un libro, presentar primero al autor y saber cómo ha llegado al libro, porque pienso que es fundamental. Los libros forman algo muy importante de su autor, y más este tipo de libros, que no son tipos de reportajes o exteriores, son libros de adentro, ¿no? Entonces, este acercamiento creo que parte, como autor, ya contaba Úrsula, tiene un libro anterior que se titula Herrumbre. Yo me fijo mucho en los títulos porque cuando he escrito libros a veces me ha costado más el título que los libros, ¿eh? De verdad, venga a darle vueltas. Y Herrumbre, ¿por qué Herrumbre y de qué va ese primer libro tuyo? Bueno, primero buenas tardes y gracias a Úrsula y al Ayuntamiento de Buñuel por invitarnos. Gracias a Pepe porque siempre está dispuesto a acompañarnos en este tipo de actos, y también, como ya me explayaré más a gusto con María, porque ha sido parte muy importante de este proyecto, y también gracias a vosotros por estar aquí, en concreto a vosotras. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Decía Pepe, la pregunta estaba relacionada con el primer libro. Herrumbre es un título complicado, es un título difícil, pero tiene un sentido, y es esa parte del hierro que se va envejeciendo, que se va oxidando, pero que siempre permanece, que nunca se doblega. El libro en realidad es un testimonio vital, es un libro muy personal, que lo escribí en unas circunstancias muy difíciles para mí hace 5 años. Había tomado una serie de notas como consecuencia de una enfermedad mental, y durante mi estancia en el hospital en Pamplona, en Padre Meni, hice un ejercicio de introspección muy importante y traté de buscar lecciones de donde en principio no había más que la nada absoluta, ¿no? Y esas notas quedaron ahí aparcadas durante 5 años, y de vez en cuando las retomaba, las leía, y me pareció buena idea el plasmarlas en un texto. Es un texto muy pequeño, pero yo creo que es un texto que a mí me ha supuesto cerrar un círculo muy importante de mi vida y abrir otro que es aún más importante. Era un texto en el que iba acompañado de una serie de fotografías mías que, a nivel aficionado, nada profesional, hago sobre todo en la zona de las Bardenas, que es un lugar que me encanta, pinturas, sobre todo acuarelas, que he ido haciendo a lo largo de mi trayectoria. Ahora pinto menos que antes, y poemas, que era la primera vez que hacía poesía, pero quería un poco recoger distintos modos de expresión artísticos que dieran un poco de suavidad a la dureza del libro. Entonces ese es el contexto de Herrumbre. O sea que cumple también, como muchas partes de la literatura, esa función social y esa personal, incluso de terapia, ¿no? Porque muchas veces cuando uno tiene unos problemas de cualquier tipo, los psicólogos dicen cuéntalo, no te lo guardes, cuéntalo. Y yo siempre digo que una de las mejores maneras es escribirlo, porque lo haces en soledad, lo haces más abierto, en fin, es un poco el contexto, ¿no? En Los golpes sordos no solamente hay letra, curiosamente, que las novelas aquí generalmente suelen ir ahí, pero aquí hay también alguna ilustración. Hay alguna ilustración desde la portada hasta el interior, hechos por María Horna Martínez. Supongo que habrá habido un diálogo también con la ilustradora para llegar a esos finales, ¿no? Porque muchas veces después, mira, esto no me gusta, no sé. Sí, cuando empecé con el libro tenía muy
clara la idea que lo que quería era que, aparte de la letra, aparte de la historia, hubiese una referencia visual, hubiese un refuerzo a lo escrito. Y contacté con María, que es mi prima, y le propuse la posibilidad de que ella participase en el proyecto, porque había visto algunas ilustraciones que ella hacía y me gustaba cómo enfocaba ciertos temas, y cuando le propuse la idea, pues empezamos a trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que yo buscaba algo que fuese visualmente muy llamativo, pero que tuviese una línea cromática continua. Los colores son siempre más o menos el rojo, el negro y el blanco. Esa gama de colores es en la que todas las ilustraciones aparecen, y hay una ilustración por cada capítulo. Al final del capítulo tienes visualmente algo que yo con ella pensaba que puede ser aquella parte del capítulo que puede tener una mayor repercusión visual. Ese era el punto positivo. El punto negativo, Pepe, tú lo conoces mejor que nadie, es que cuando estamos leyendo una historia y estamos leyendo un libro, nosotros mismos, es la magia de la literatura, ¿no? Nosotros mismos nos creamos visualmente al personaje, nos idealizamos a las personas, y el riesgo era que la ilustración pudiese hacer que la persona que ya se había hecho una idea de cómo es Inés o cómo es Virginia en su cabeza, al ver la ilustración dijese, pues yo no me la imaginaba así. Pero bueno, yo creo que es un riesgo pequeño, y consideramos que el beneficio de tener ese mensaje tan potente de la ilustración podía cubrir el riesgo. En Herrumbres dices que en cierto modo lo titulas así, pues como esa especie de óxido de hierro, haciendo una especie de metáfora, de óxido de hierro que es el que permanece después de ser azotado por las inclemencias espaciotemporales, ¿no? En el libro donde ahora, Los golpes sordos y la ingravidez del amor, es un título largo, tiene un I, que no es muy común en los títulos, como si separase dos mundos, y de hecho hay dos mundos. Sí es cierto que hay dos palabras que certifican esos dos mundos. Una es golpes y otra es sordo, o sea, amor. Golpes y amor, dos partes, ¿no? Los golpes dice sordos, tal vez aludiendo a que generalmente son los que no se escuchan, y el amor, pues esa ingravidez, esa cosa que te hace volar, aunque sea un amor, como en este caso que no es que hace sobre un amor homosexual, pero llevado a la máxima de ternura, ¿no? ¿Cómo hiciste también muchas razones para el título? Este no era el primer título del libro. Curiosamente, yo siempre empiezo escribiendo el título, y el título inicial del libro era Una carta para Inés, porque era lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? La madre escribe una carta a su hija porque piensa que no va a tener la posibilidad de explicarle lo que está viviendo en casa. Pero a medida que fue avanzando el libro, hay un capítulo en el que hay una agresión que sufre la madre, y ahí aparece por primera vez la palabra golpe, y el desarrollo de la historia del capítulo es que en realidad los golpes que sufren las mujeres lo hacen en la intimidad de sus viviendas, en la privacidad de sus vidas, y son sordos, no para la mujer que los sufre, porque los oye y los siente, sino que son sordos porque no son percibidos por el resto de la sociedad, incluso por el vecino que puede estar al lado de la vivienda. Entonces ese es el motivo por el que aparecen los golpes sordos. Y la ingravidez del amor, como bien dices, Pepe, porque hay una historia paralela, que es la historia de la hija. Pero no solamente es la historia de la hija enamorada de otra mujer, sino es la historia de la hija enamorada de su tío, enamorada con un amor que no tiene que ser un amor carnal ni un amor sexual, un amor el que tenemos por nuestros hijos, el que tenemos por nuestros padres, el que tenemos por nuestros familiares.
Y esa combinación de ella, de Inés, capaz de amar, y es la que aparece aquí como la ingravidez del amor, teniendo en cuenta que es un poco lo que nos puede liberar de sufrimientos, ¿no? Porque digamos que es una idea un poco romántica, ¿no? Pero es que no hay fuerza mayor que el amor para superar ciertas barreras de todo tipo. Es un libro que está en los que escribimos, nos fijamos siempre mucho cuál es el punto de vista del autor, porque uno puede contar una historia desde el yo personal o sacarla fuera, érase una vez, había, en cuyo caso puedes contar todo lo que quieras, pero claro, al ser hay una obra que está contada en primera persona, pero lo más curioso es que está contada en femenino. ¿Desde el principio lo tuviste claro? Porque a mí me cuesta que yo tengo un poemario en femenino, pero al principio era masculino. Lo que pasa es que lo había titulado, claro, como yo estoy siempre rodeado de mujeres, siempre dicen, es que tú tienes un lado femenino muy grande, me suelen decir. Pues me alegro. Y había titulado el libro Lado femenino, pero luego me di cuenta de que no, que era demasiado, nombre de mujer. Miedo, eso se le llama miedo. Pues sí que tenía claro que tenía que ponerme como narrador en la piel de una mujer, pero no quería ponerme como narrador desde una tercera persona, sino quería que quien contase la historia fuese la mujer, en este caso la cuenta la madre y la cuenta la hija, pero poniendo yo voz a las mujeres. No he tenido ningún problema a la hora de expresarme como una mujer, pero sí es cierto, y yo creo que es un tema que daría pie para mucho más, sí que he notado que hay un prejuicio de cierta gente, incluso de gente que puede pertenecer a ciertos colectivos que al día de hoy están luchando por el ejercicio de sus derechos con plena libertad, cierto prejuicio de quizás la voz de un hombre no sea o no tenga el suficiente empoderamiento para hablar de las mujeres, porque para eso ya estamos las mujeres. Yo creo que es un error, porque difícil podemos avanzar en una igualdad entre hombres y mujeres si las propias mujeres ya parten con un prejuicio de quien defiende sus postulados sea un hombre, no acaba de casar con ciertos planteamientos, ¿no? Y a mí eso me ha creado cierta frustración, porque pensaba que no existía no sé cómo llamarlo, esos prejuicios en alguien que precisamente está sufriendo una serie de prejuicios y que tendría que ser más abierto para recepcionar sus planteamientos desde un punto de vista femenino, pero también los planteamientos de un hombre que en realidad está apostando por un planteamiento feminista. Y eso es algo que me ha causado cierta sorpresa, pero bueno, la gestionamos. Sí. Dentro de la novela estamos acostumbrados a poner clichés a las novelas, ¿no? Pues tenemos novela negra, que se lleva tanto ahora, antes se llamaban de detectives o policíacas, la novela histórica, pero esta es una novela, yo diría, no sabría cómo definirla, sí que es una parte, es una novela de amor, pero claro, no al estilo de las novelas románticas, novelas de amor que se suelen llevar, de esos amores dulces, todo lo contrario, ¿no? Pero sí, sobre todo, yo diría que es una novela de personajes, porque sobre todo son pocos personajes. Mi mujer, que es muy lectora, se traga los libros así, alguna vez dice, léete este libro, y yo la pregunta que se hace, digo, ¿cuántos personajes hay? Porque si hay muchos ya no los leo. ¿Que me pierdo? Prefiero que haya muy pocos personajes, pero que estén bien definidos, que sean redondos, ¿no? Es un poquitín, y quizá yo porque soy más enamorado a la hora de escribir del relato, en el que cuentas una pequeña cosa y hay 2 o 3 personajes, ¿no?
pero esto diríamos que sería como una especie de un relato grande, un relato novelado, porque los personajes son muy pocos, ¿no? Sí, son la madre, la hija, el tío y el agresor. Son 4 personajes fundamentales. Bueno, luego hay un quinto personaje que aparece ahí y desaparece, pero tampoco es relevante en la historia. Son muy pocos los personajes, porque la historia gira en torno a la vida de ellos, y tienen muchos matices, excepto uno, excepto el agresor, que no tiene ningún matiz. Se me comentó, bueno, pues que la vida suele tener, no es blanco o negro, ¿no? Aun cuando sea un agresor, pues puede tener sus momentos buenos. Puede ser la vida, ¿no? Pero la literatura lo que te permite es precisamente inventarte la historia y hacer que ese personaje sea un personaje totalmente negro. Me gustaba que fuesen esos pequeños personajes en cuanto a número, pero que la historia girase en torno a ellos, y al final es una historia tensa, densa, espesa, pero que gira en esos 4 personajes. ¿Quieres leer un...? ¿O no? Lo dejamos. Lo dejamos. Sí. Sí. Bueno, se nota, una de las cosas que se nota también en la novela es tu formación en Derecho. Es abogado y hay muchas sentencias que a mí me chocaban. Yo digo, pero no, esto está perfectamente argumentado, pero yo no sé si es cierto o no es cierto, porque yo la leo desde un punto de vista exterior, ¿no? Entonces, eso supongo que está súper claro, que todas las sentencias se ajustan a derecho y que además pienso que le dan consistencia al libro, porque está reforzado no por un pensamiento, sino por una normativa, ¿no? Pues llevas razón en el sentido de que yo tengo una formación jurídica, incluso ejercité la abogacía en Bilbao, estudié en Deusto y cursé un doctorando en Derecho Penal. Me quedó la tesis y hay algún trabajo ahí sobre el indulto, pero bueno, tengo ciertos, vamos a decir, conocimientos sobre el ámbito del derecho penal, y hubo una situación muy puntual que hizo que en cada capítulo en donde el marido agrede a la mujer, yo hago una sentencia. ¿Por qué? Bueno, la vida es un cúmulo de causalidades, que no de casualidades, y mi mujer, que es a quien en primer lugar di, a medida que iba avanzando en el libro, la primera lectora que tuve, pues me decía algo así como, uff, esto es un poco duro, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues es la vida, es la vida. Y esa respuesta de es la vida coincidió, tú también lo recordarás, María, con una agresión que ocurrió en un pueblo cercano, en Azagra, una agresión en donde, bueno, normalmente nos quedamos en los titulares, ¿no? Una mujer está gravemente herida por la agresión de su marido, leemos el titular y nos quedamos ahí. Pero había la posibilidad, si leías la noticia, de hacer clic en un link que te derivaba al auto del juez en el que explicaba por qué el agresor estaba había acordado el ingreso en prisión de modo incondicional. Y más que los motivos jurídicos de por qué consideraba que tenía que estar en prisión, a mí lo que me impactó en verdad fue leer el relato de los hechos. Y el relato de los hechos era de tal dureza que esto puede ser hasta un juego de niños, porque en ese auto judicial el juez o la jueza, no sé si era hombre o mujer,
detallaba cómo el marido había cogido una barra de hierro y había golpeado una y otra vez la cabeza de su mujer. Esa es la realidad. ¿Que es difícil de asimilar? Sí. ¿Que nos parece más cómodos mantenernos en una posición un poco entre bastidores? Sí, sé que ha habido una mujer que ha sido golpeada por el marido, pero la realidad es que esa agresión ha tenido una serie de circunstancias que dan para esta historia y para muchísimas más. Entonces, en ese momento, al leer yo el auto, digo, ya sé lo que voy a hacer. A cada agresión que haya en el texto, yo, con los conocimientos que puedo tener de penal y el Código Penal, le voy a condenar a una serie de años. Y al final del libro hay claro, imaginaros que hay 5 o 6 agresiones, pues la condena que este hombre tiene que estar en prisión, pues van a los 100 y pico años, ¿no? Y esa es un poco la historia de por qué las sentencias aparecen en el libro. Y has dicho que el lenguaje es directo. Los que somos ya un poco mayores estamos acostumbrados a una sociedad, sobre todo la sociedad de posguerra, preconstitucional, por decir de alguna manera, a que solíamos suavizar las cosas y hablábamos de hacer el amor y esas cositas así como muy hippies, muy etéreas, pero tú no, tú has ido por la directa, te has dejado de perífrasis, de rodeo de palabras y al pan pan, al vino vino, lo que se suele hacer en una conversación íntima entre 2 o 3 personas lo has puesto ahí. No me extraña que tu mujer al principio chocase, porque a mí al principio también me chocó, pero luego vi que es que era necesario, de verdad. O sea, al principio de verdad que me chocó. Digo, ¿qué es esto? ¿No? Porque no estás acostumbrado a leer un lenguaje tan directo. Pero vamos, que la gente no se escandalice, es lo que se habla y es lo que se dice de ese lenguaje. Era un poco la idea de plasmar una realidad, ¿no? A veces no tenemos por qué ocultar cómo nos amamos o cómo nos odiamos. Y este es un libro de amor y es un libro de odio. Y yo creo que las expresiones son muy importantes, porque lo mismo cuando estás odiando, cuando estás amando, el lenguaje, cuando odias no puede ser un lenguaje poético, porque digamos que la poesía es lo contrario al odio. Y cuando estás amando, el lenguaje puede ser incluso tan sonoro que incluso no hay lenguaje, simplemente hay ruidos. Y esos ruidos son los que yo incluyo en el texto, pues cuando 2 personas se están amando puede haber sin más gemidos, ¿no? Yo creo que refuerza un poco esa dualidad que está en la historia. Parece que estamos hablando de tragedias continuas, pero indudablemente yo creo que es muy normal que después de una historia, sobre todo una parte de la historia tan dura, no nos puede dejar con ese regusto de tragedia. Entonces yo pienso que siempre también ocurre en la poesía, que a lo mejor resulta que pones toda una cosa de tragedia, pero al final siempre tienes que dedicar un par de versos a remontar el vuelo, a la esperanza. Y yo creo que eso en el libro también aparece, porque no solamente hay unos sueños que forman parte importante, porque los sueños son deseos y quieren irse de la realidad, y también hay una serie de cartas insertadas en el relato que supongo que son también esa pequeña llamada a la esperanza. El tema de los sueños es muy importante porque a nivel de psicología lo que nos permite el sueño es liberarnos de frustraciones que podemos tener en nuestro día a día. Es decir, nosotros cuando estamos dormidos y estamos soñando tenemos un nivel mental de cierta relajación, pero la mente está funcionando y nos está permitiendo liberar todas esas tensiones e imaginar mundos paralelos, ¿no? Los sueños que aparecen en el libro pues son los que principalmente tiene la mujer, ¿no?, maltratada,
en donde en los sueños se imagina una vida totalmente distinta, en la que no hay lugar a golpes, no hay lugar a ir a casa y pensar qué puede ocurrir cuando entre mi marido, y se libera totalmente soñando. La carta, has dicho al principio una cosa muy importante, Pepe, es que todos aquellos que hemos, no necesariamente tenido una enfermedad mental, pero todos aquellos, o todos nosotros tenemos siempre la necesidad de expresar algo. Y a veces ese modo de expresión puede ser escribiendo un diario, unas notas. La carta es un modo de expresarse para ella muy importante, porque no ha sido capaz de comunicarse verbalmente con su hija por el miedo, y cuando empieza a escribir la carta, ella se va liberando de esos temores que tiene y cuenta, digamos, todo lo que no ha sido o lo que no se ha atrevido a contar en los años pasados, ¿no? Y esa liberación o esa fuerza que le da el escribir, yo creo que es lo que le permite arriesgarse, porque es un riesgo lo que está corriendo, pero decidirse a continuar un poco adelante. Dentro de la literatura siempre decimos que la literatura no es inocente. Uno no escribe porque sí. Generalmente hay un compromiso, hay una postura ideológica, eso es indudable, y lo importante también es que haya una ética. El libro tiene, dentro de su dureza, a veces tiene, para el lector, a mí me ha supuesto mucho más duro, no lo que has dicho, sino lo que no has dicho. Es decir, cuando describes una agresión del hombre contra la mujer, a mí lo que más me dolió es que el niño estaba presente. Eso es durísimo. Y tú simplemente no notas su presencia, pero cuando tú lo ves dices, eso es lo duro, ¿no? Porque al final son los que más pagan estas situaciones. Sí, lo ha comentado María también al principio, ¿no? Nos focalizamos muchas veces, y tiene que ser así, en las mujeres agredidas. Pero yo creo que también a veces perdemos la perspectiva de los hijos que están conviviendo en esa situación de maltrato, o incluso los padres de las víctimas, ¿no? Y esa forma de narrar la primera agresión, sin más diciendo que se realizó con la presencia de la hija, cuando la hija era muy niña, pero ella, la madre, pensando que la hija no recordaría ese primer momento, porque apenas tendría 3 o 4 años, en realidad no es así. Y la hija, claro que recuerda ese momento. Quizás es el primer recuerdo que tiene de la infancia, cuando en la cocina el padre está agrediendo a su madre. Es el primer recuerdo que ella tiene de la infancia, y eso la va a marcar en el resto de su vida, que son pocos los que tiene, porque apenas tiene 18 años, pero tiene mucha experiencia, ¿no? Y es esa sensación de que el libro incide en la posibilidad de cómo esa infancia va a quedar de alguna manera marcada, y no va a ser, o va a ser un niño adulto, ¿no? Y luego en la edad adulta va a querer ser un adulto niño. Pues, ¿por qué? Pues porque no ha sido capaz de disfrutar durante su niñez de aquello que tiene que disfrutar. Y hay un momento en que ella dice: yo no voy a hacer con mi pareja lo que mi padre ha hecho con mi madre, o yo no voy a hacer con mis hijos lo que ellos han hecho conmigo, porque sí que hay un momento en el que ella duda, primero, si ella puede ser la causante, hay un sentimiento de culpabilidad del hijo, y también, sin más, como una anotación, hay un momento en el que ella no pone
lógicamente en el mismo nivel a la madre y al padre, pero sí esa sensación como de protesta, ¿no? ¿Por qué la madre no reacciona? Este es un cúmulo muy difícil para los niños. No saben gestionar y se pueden culpabilizar a sí mismos, pueden culpabilizar incluso a la madre, no son capaces de discriminar y es algo que a mí me preocupa, sin más, como persona, y es lo que he querido recalcar en el libro. Bueno, una pregunta muy personal. Hace tiempo dijiste, entre comillas, te preguntaría si sigues siendo el tipo que hace décadas que renegó del dibujo técnico por pereza, estética y aburrimiento y eligió el artístico por esperanza, lo hemos nombrado, por ética, lo hemos nombrado, y también por divertimento. ¿Sigues ahí? ¿Cómo estás? Sigo y no quiero salir de ahí. Porque yo lo que muchas veces me planteo es cómo diablos acabé en Deusto estudiando Derecho cuando es lo más ajeno a lo que yo puedo sentir como deseo, ¿no? de formarme como persona con una cierta formación. Pero bueno, de todo se saca algo positivo. Y lo más positivo que yo he sacado de la abogacía ha sido mi mujer, porque la conocí estudiando en Bilbao. Como estamos terminando, ¿no, Pepe? Yo sí que quería un poco agradecer, porque esto es un proyecto que uno escribe en su casa, inmerso en su mundo, tan inmerso que mi mujer me decía si estaba ahí o no. Sí, estoy, pero déjame que estoy en otro mundo paralelo. Claro, uno cuando está en su casa escribiendo, lógicamente trata de hacerlo lo mejor posible, pero ya sabe si lo que está escribiendo es bueno o es malo, o por lo menos desde un sentido crítico lo siente así. Y yo sabía que, bueno, al menos lo que había escrito no era malo, tenía ese presentimiento. Pero claro, es una opinión muy personal y yo quería conocer algo más por dos motivos. Uno, si todo lo que yo había escrito sobre las mujeres, si de alguna manera era creíble. Y por otra parte, si lo relacionado con la violencia tenía un fundamento jurídico, ¿no? Entonces, con respecto al amor me resultó muy fácil porque conocía a dos amigas que son pareja, entonces les dije, por favor, os gustaría leer el libro independientemente de que os guste o no os guste, no quiero saber vuestra opinión, si vosotras os sentís identificadas en el libro, como mujeres que se aman, ¿no? Yo estuve ahí un tiempo esperando su respuesta, como diciendo, como me digan que no se sienten identificadas, a ver qué hago yo con las dos chicas. Y la respuesta fue muy, muy positiva. Entonces eso a mí me dio la tranquilidad de que lo que había escrito, cómo se relacionan las mujeres en su día a día, por lo menos con esas, aparte que son lectoras, tenía sentido. Y por otro lado, pues yo tenía la duda de todo el componente más jurídico, más legal, a pesar de mi formación, pues hace muchísimos años que dejé todas estas historias legales, pero pues aquí mi amiga Pachus le comenté, ¿me podrías hacer el favor de lo mismo? No quiero que me digas si te gusta o no te gusta, sin más que me digas si esa parte más legal, si esa parte más jurídica tiene sentido para ti. Y no solamente ella tuvo la amabilidad de leerlo, sino que además me dio una serie de pistas, y esas pistas aparecen en el libro con la estadística del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Igualdad,
del Gobierno de España. Pero bueno, ahí yo quisiera sí que ya comentase un poco, porque fue junto a mi mujer la primera, antes incluso que mis chicas, porque ya llamamos mis chicas, que leyó la historia, y lo primero que me dijo cuando terminó de leerla fue algo así como... Bueno, la verdad es que es un libro impactante y no recuerdo bien lo que te dije, pero lo más probable... Salvaje. Salvaje. Es un libro salvaje. Salvaje, y cuando lo he reflexionado, mucho más. Yo traté de darle, de darle opinión de si lo que jurídicamente estaba diciendo, estaba poniendo. El planteamiento sobre la violencia era muy importante y me impresionó mucho, porque los hechos que narra, que son durísimos, es que la realidad es igual o mayor todavía, es igual que lo que narra Iván. Y lo es porque yo he estado en centros de acogida en España, en varios, donde conozco, y aquí en Navarra también, he defendido a mujeres maltratadas, y la realidad es así. Lo que pasa es que verlo en un texto y verlo por escrito fue realmente impresionante. Pero añadir que a una cosa que ha dicho Pepe, hay una diferencia, y voy a aprovechar este momento con el permiso de Iván. Cuando tú dices que el tiempo anterior, preconstitucional, de las personas que ya somos mayores, era así, había muchas mujeres que se estaban dejando la piel y que trabajaban por la igualdad y porque esto tuviera una conciencia social. El tratamiento entre las mujeres y los hombres era distinto entre algunas mujeres, porque hay muchas mujeres todavía hoy, se ha avanzado mucho, muy machistas, pero era a veces tremendo el tener que aguantar las bromas, los consejos, la forma de decir las cosas. Eso lo hemos sufrido, aunque no hayamos sido maltratadas. Y entonces, bueno, Iván Bellos quería, en ese sentido, esa es una de las razones para que el feminismo más radical no entienda en muchas ocasiones la participación de los hombres, cosa porque hay distintos feminismos. Está el feminismo más conservador, el feminismo más institucional con todas las consecuencias, y un feminismo radical, yo diría que en algunos casos también lésbico, y que son las personas, yo tengo muchísimas amigas en ese ámbito, pero con las cuales discrepo precisamente porque no entienden que necesitamos a los hombres para salir de esta situación, y necesitamos a hombres femeninos como vosotros dos, como Miguel Lorente, como Octavio Salazar, como gente que ya tiene una representación como Zapatero, como otra mucha gente que ha sido el presidente más feminista, y lo digo porque ahí están las leyes que sacaron. No es por hacer en este caso ningún tipo de consideración política, sino porque lo fueron, porque se aprobaron las leyes más importantes respecto de las leyes de igualdad y contra la violencia de género. No lo digo por otra razón. Así que lo siento que haya aprovechado que me haya... No. Aquí el micrófono. El micrófono. Porque salvaje fue, pero he llorado también con el libro de Iván. Y eso, cuando lees, tanto desde la perspectiva de la violencia de género, como de la perspectiva social, como la perspectiva del amor, es muy intenso y realmente merece la pena. Gracias. Bueno, sin más, lo que he dicho al principio, muy contento de haber sido invitado por el Ayuntamiento de Buñuel, por Úrsula, que hemos estado en contacto para este evento, y agradeceros también vuestra presencia, porque no es decirlo por decir, pero es verdad, nuestro tiempo es valiosísimo, y el que lo dediquéis a escuchar
lo que alguien ha estado trabajando en su tiempo es para mí súper importante y estoy muy agradecido de vuestra presencia. De verdad. Si tenéis alguna duda...